Hola a todos y todas, de nuevo bienvenidos a nuestro mini curso de formulación y emprendimiento de proyectos artísticos y culturales. Hoy vamos a continuar con nuestro módulo 4 que se titula Teorizar para ejecutar. Bueno, van a empezar entonces como ¿qué significa esto de teorizar para ejecutar? Realmente lo que pensamos hacer en este proyecto es simplemente como aprender a usar unos términos básicos que ya hemos visto varias veces cuando hemos tenido que ejecutar algunos proyectos, que es hablar sobre los referentes, la descripción, antecedentes y metodología en nuestro proyecto, ¿sí? Que se acaban convirtiendo en componentes clave para realizar o proponer un proyecto artístico. ¿En qué sentido? En el sentido de que a partir de la descripción del proyecto podemos pensar en elementos de nuestro plan de trabajo, como lo son, por ejemplo, la descripción, ¿no? La revisión, la planeación y la operación. Entonces, cada uno de estos 4 pasos que estamos viendo aquí hace referencia a lo que va a complementar lo que ya hemos visto, por ejemplo, en el módulo anterior. Entonces, lo que queremos hacer aquí es, a partir de estos 4 verbos que tenemos aquí, que nos están llamando como a realizar una acción, a partir de esos 4 verbos, entonces, poder pensar qué partes o qué componentes del proyecto vamos a incluir o vamos a trabajar en esta parte de nuestro mini curso. Entonces, lo primero que haremos será, como bien dice ahí, describir, aprender a presentar nuestro proyecto, a introducir nuestro proyecto, a decir de qué se trata nuestro proyecto. Revisar, que entonces va a ser parte de prácticamente lo que quiere decir revisión de referentes visuales, bibliográficos, etcétera, tener como nuestros referentes, hacer una revisión de lo que tenemos entonces para poder argumentar o sostener nuestro proyecto. Finalmente tenemos planificar, que quiere decir que lo referente a cómo vamos a organizar nuestro plan de trabajo, qué actividades vamos a realizar, y finalmente operar, que estaría haciendo referencia entonces a cómo lo vamos a hacer. Una cosa es qué vamos a hacer, qué actividades vamos a promocionar, a realizar, y otra sería entonces cómo lo vamos a hacer, que sería la parte de la operación. Es por eso que entonces vamos a tener en cuenta esos 4 pasos para realizar nuestro proyecto artístico: describir, revisar, planificar y operar. Entonces, vámonos con describir. ¿Para qué nos va a seguir describir? Entonces, es importante tener en cuenta que nuestro proyecto, en primer lugar, puede tener diferentes formas independientemente de cómo se nos exija que debe ir en la convocatoria. Entonces, ¿a qué me refiero? A que muchas veces una convocatoria, cuando vemos una convocatoria, sea nacional, regional o local, sea para una exposición, para una beca, para una residencia, etcétera, sea para artistas, para creación o para gestión cultural, por ejemplo, a veces la convocatoria nos va a decir, bueno, la convocatoria debe contener lo siguiente en el proyecto. Su proyecto debe tener lo siguiente: objetivos, descripción, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las convocatorias nos van a dar un contenido a seguir, nos va a dar unos lineamientos a seguir para poder ejecutar nuestro proyecto, para poder escribirlo. Sin embargo, no siempre todos los proyectos van a exigirnos lo mismo, no siempre todos los proyectos va a pedir el mismo contenido. Sin embargo, aquí lo que queremos hacer es, a grosso modo, y dando algunos tips, dando algunas orientaciones, decir más o menos qué es lo que puede ir dentro de los proyectos a manera genérica, para poder colocar en cada uno de estos espacios que nos sugiere una convocatoria a la hora de escribir un proyecto. Entonces, aprovecharemos esta parte de nuestro proyecto, la cual se puede encajar en los diferentes puntos que pueda pedir o establecer una convocatoria. Entonces, esta parte de la descripción, por ejemplo,
podría estar presente en la presentación del proyecto o en la introducción o en el resumen, etc. Generalmente cuando planteamos un proyecto artístico, se nos pide en la parte de la introducción, a grosso modo, hablar de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿de qué es lo que vamos a hacer? De un modo genérico, por así decirlo, sin entrar en mucho detalle, pero sí que de modo descriptivo dé a conocer nuestra idea de proyecto. Para dar a conocer de manera breve nuestro proyecto, sin entrar en detalles metodológicos o teóricos, simplemente presentando nuestra idea, nuestros objetivos, nuestra meta y el camino para llegar a ella. Entonces, una vez que tenemos ya establecidos los objetivos, ya tenemos un planteamiento del problema, justificamos nuestro proyecto, entonces ya creo que ya se tienen como ciertos elementos o cierta base para poder decir, bueno, esta es la descripción de mi proyecto trata de esto y de manera sucinta, de una página y media, entonces decir, de esto se trata mi proyecto. ¿A partir de qué? A partir de los objetivos ya establecidos, a partir del problema que ya identificamos, como a modo de introducción, a modo de presentar nuestro proyecto. Es por eso que lo que queremos hacer en este caso es introducir al lector. O sea, la descripción se puede llamar introducción, se puede llamar descripción, se puede llamar resumen, se puede llamar presentación. Lo que queremos aquí es describir de qué se trata nuestro proyecto. Y lo vamos a describir de una manera formal, pero sin entrar en los detalles ya mencionados. Simplemente decirle, bueno, mi proyecto se trata sobre la comida en Girón, con ciertos y ciertos, donde se abordarán ciertos elementos, se estudiarán tales prácticas y punto, ya. No vamos a entrar en metodología, ni en referentes, ni en nada de esto, no, aún no. La parte de la descripción es el momento donde, digamos, presentamos a alguien. Así como cuando conocemos a alguien nuevo, nos presentan a una nueva persona, dicen, bueno, este es fulano de tal, hace tal cosa, tiene tantos años y se desempeña en el área de la literatura, por ejemplo. Entonces, eso vamos a hacer con nuestro proyecto al momento de la descripción. Piensen ustedes que están presentando una persona a un grupo de personas o a un amigo. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte de la descripción del proyecto. Presentarlo a alguien sin decir todos los detalles. Porque cuando uno presenta una persona a alguien, uno no dice como toda la hoja de vida o todo lo que hace esta persona. No, hace como unos ciertos apuntes sobre esa persona y listo. Eso es lo que tenemos que hacer en este punto con nuestro proyecto. Entonces, por eso, en ese sentido, es importante que no nos detengamos como en tantos detalles, sino que simplemente escribamos un pequeño párrafo o 2 párrafos en una paginita sobre de qué se trata nuestro proyecto, de qué se trata. De modo que con esta descripción ya ubiquemos al lector, a nuestro evaluador, a nuestra persona que nos pueda ayudar a ejecutar nuestro proyecto, de qué queremos hacer. Sin embargo, para poder hacer nuestro proyecto más creíble, debemos revisar. Primero describimos y ahora tenemos que revisar. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Pues dependiendo del tipo de investigación, de convocatoria, muchas veces las convocatorias requieren que nosotros revisemos o que presentemos de alguna manera en alguna parte de nuestro proyecto desde dónde parte nuestro proyecto, cómo nuestro proyecto se sostiene, ¿sí? ¿Por qué nuestro proyecto se puede ubicar en el campo de las artes? ¿Por qué además de ser importante, justificado con el problema y todo lo demás, y por qué además de lo beneficioso que puede hacer para una comunidad, por qué nuestro proyecto es importante? Entonces, dependiendo del tipo de convocatorias o la intención de nuestro proyecto, generalmente aquellos que requieran una etapa de investigación o investigación-creación, se necesita establecer un marco teórico y un estado del arte. Ahorita más adelante vamos a definir, bueno, qué es eso de marco teórico, que también conocemos como marco conceptual, o estado del arte, que también a veces se conoce como referentes o antecedentes. No todas las convocatorias lo exigen, pero la acción de revisión es necesaria para orientar nuestro proyecto, problematizarlo y de la misma manera conceptualizarlo para justificar y argumentar la pertinencia y su realización, ¿sí?
Entonces, gracias a la revisión de material que puede ser bibliográfico, de diferentes fuentes, podemos entonces establecer y relacionar nuestro proyecto con otros proyectos. Nuestro proyecto no es único. De hecho, nuestra práctica artística a veces también se ve involucrada con otros procesos de otros artistas que de manera, ¿cómo decirlo? O sea, como que de alguna manera, intencionalmente o no, acaba relacionándose un proyecto con el otro, un proceso con el otro, y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos sirve también de referente para poder considerar nuestro proyecto como viable, ¿sí? Ya que estamos hablando de proyectos que son similares. Es por eso que revisar hace referencia a leer, a buscar, leer, buscar, analizar, sintetizar, recolectar informaciones. Información no es plural, no hay plural de información. Sin embargo, es interesante decir informaciones. ¿Por qué? Porque estamos recogiendo la información de diferentes fuentes, de diferentes lugares. Estamos recogiendo diferentes testimonios, diferentes elementos que teóricamente pueden aportar a mi proyecto. Por eso es importante leer, buscar, escuchar, analizar, sintetizar, recolectar. Es importante entonces, si tenemos un libro, si tenemos un autor, un artista, un gestor, otra persona, otro autor o autora que pueda aportar a nuestro proyecto, es importante anotarlo. Más adelante les enseñaré la parte del fichaje. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a ayudar a comprender y a dimensionar nuestro proyecto dentro de la misma posibilidad. ¿En qué sentido? En que si ya se han realizado ciertos proyectos, digamos un proyecto sobre comida urbana, entonces pues yo también lo puedo realizar. Yo también puedo generar las herramientas, las estrategias para realizar este proyecto, pero puedo tomar como referencia investigaciones que ya se han realizado. Entonces, en la medida que se trata de lecturas biográficas y teóricas, así como la revisión de otros modelos o casos similares de proyectos culturales o propuestas artísticas, para que ellos funcionen como punto de partida y engranaje. Entonces, punto de partida y engranaje para qué estos referentes que nosotros tenemos. La idea es que esto nos sirva de punto de partida para justificar la pertinencia de nuestro proyecto. Si nosotros presentamos una idea de proyecto artístico o un emprendimiento cultural o una gestión cultural que tiene de referente procesos similares, solo que esta vez los vamos a hacer nosotros, y eso es lo importante. No importa que ya otra persona haya hecho un proceso similar, lo importante es que aquí lo estamos haciendo nosotros y lo estamos haciendo para nuestro contexto, para Bucaramanga, para el departamento, en determinada época, etc. Entonces, si tenemos referentes de proyectos de trabajo que han realizado este tipo de gestiones, este tipo de proyectos artísticos y culturales, pues esto nos va a ayudar a que nuestro proyecto se vea pertinente, a que nuestro proyecto se vea que es viable. Si demostramos ¿cómo podemos demostrar que nuestro proyecto puede ser viable? Por medio de la referenciación de proyectos similares realizados en otras latitudes o en otros tiempos, pero que sin duda alguna también involucran las prácticas y los procesos artísticos y culturales que quiero proponer. Entonces nos ayuda primero como punto de partida y engranaje para justificar la pertinencia de nuestra propuesta y para identificar los aportes que tendría nuestra propuesta. ¿Cómo así que identificar los aportes que tendría nuestra propuesta? Claro, si bien estamos hablando y tomando de referentes otras propuestas que ya se desarrollaron, es también en este punto algo importante para reconocer entonces, así como tengo ciertos referentes, qué cosas aportaría al campo de las artes y de la cultura mi proyecto. Sea desde lo regional, sea desde el tiempo, sea desde lo teórico, sea desde lo creativo. Entonces la idea de revisar es que leamos. El llamado es leer otros proyectos, leer otros teóricos, otros libros. No necesariamente tiene que ser otros teóricos, sino libros, artículos, etcétera, que de alguna u otra manera han movilizado nuestro tema de investigación pendiente. Es por ello que
es importante comprender que revisar nos ayudará a construir nuestro estado del arte, también conocido como antecedentes, como ya les dije, y nuestro marco teórico o conceptual, según le llamen. ¿Esto por qué? Porque algunas convocatorias van a pedir que tengamos un estado del arte. Algunas convocatorias van a decir, bueno, tú quieres hacer una exposición de artistas que representen flores. Entonces van a decir, bueno, pero ya han habido exposiciones donde las flores sea el tema central. Sí, bueno. ¿De qué manera esta exposición que ya realizó una propuesta artística similar a la cual yo tengo interés, de qué manera esto aporta a mi proyecto y de qué manera mi proyecto aporta a esto? Estamos hablando de un intercambio. Quiere decir, ¿qué aportes tengo para que nutran mi propuesta y qué aportes yo voy a hacer para nutrir el campo de las artes, para nutrir este campo? Y eso sería nuestro estado del arte, y en el marco teórico también más orientados a los conceptos que usaríamos para la construcción de nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, tenemos el estado del arte. El estado del arte nos ayuda a comprender qué otros proyectos se han realizado y qué de ellos pueden aportarnos a nuestro proyecto artístico y cultural, ¿sí? ¿Qué de estos proyectos nos sirven a nosotros para retroalimentar y para plantear nuestros proyectos, esos que iban con tilde? Y el marco teórico nos ayuda a crear las bases conceptuales necesarias para problematizar y ampliar la importancia e impacto de nuestro proyecto, para así cuestionar, alimentar nuestras ideas artísticas y culturales. Es necesario leer sobre los conceptos que estamos manejando. Por ejemplo, si lo que yo quiero es hacer un proyecto sobre la conservación del agua, por ejemplo, tendría que leerme unos cuantos libros o unos cuantos referentes sobre la conservación de los recursos hídricos. ¿Por qué es importante conservar el agua? Importante leer sobre cuál es la percepción del agua en algunas comunidades ancestrales o indígenas. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera nos va a dar aportes para comprender la importancia de esto en un proceso artístico. Por ello es necesario pensar en un estado del arte o un marco teórico. El estado del arte para pensar qué proyectos similares se han realizado, de diferentes campos, no necesariamente artísticos, sí, pero que tengan también algún vínculo con el arte y la cultura. Y el marco teórico, no son proyectos similares, pero sí es como revisar las palabras que estamos empleando para ver cómo estas han definido otro tipo de proyectos similares. Por eso el estado del arte nos ayuda a estas dos cosas, y lo vuelvo a repetir, nos ayuda a comprender qué otros proyectos se han realizado y nos ayuda a comprender, ampliar la importancia e impacto de nuestro proyecto. No se nos olvide estas dos cositas: estado del arte o antecedentes o marco teórico. ¿Cuál es la clave aquí? Que el estado del arte es qué otros proyectos similares se han realizado, escribir eso, decir, bueno, en tal parte se realizó este proyecto con tales resultados. Y el marco teórico es el uso de los conceptos. Bueno, uso el concepto de agua porque agua significa vida para ciertas comunidades. Entonces son dos cosas que tenemos que revisar a partir de trabajos ya existentes. Unos para el estado del arte o para los antecedentes, y otros para el marco teórico, más orientado hacia los conceptos. Entonces revisar requiere referenciar. Cuando estamos revisando, como ya les comenté, estamos reviendo trabajos, trabajos que están contemplados como trabajos contenidos, por ejemplo, en una bibliografía, trabajos contenidos en diferentes soportes. Puede ser un libro, puede ser un artículo de revista, puede ser un recorte de prensa, puede ser incluso un referente, puede ser una imagen, también es posible, más en el campo de las artes, un video, un videoclip, todo esto pueden ser referentes.
Sin embargo, pues referenciar bibliografía especializada sobre nuestro tema de investigación. Si estamos trabajando entonces un tema referente a las danzas folclóricas, entonces pues lo normal sería consultar libros que ya hayan abordado las danzas folclóricas y cómo estos libros, cómo estos aportes pueden aportarnos tanto a nuestro estado del arte como a nuestro marco teórico. ¿En qué sentido? En que en el estado del arte nos puede decir, mire, ya se hizo un trabajo comunitario con las danzas folclóricas y también necesitamos definir, antes de decir que vamos a hacer un trabajo con las danzas folclóricas, también podemos decir qué es una danza folclórica, qué es el folclore, y esa parte ya iría en la parte del marco conceptual, ¿no? Recordando que tanto el estado del arte como la presentación, la descripción, como el marco teórico o marco conceptual, recordemos que todo debe tener un engranaje. Querámoslo o no, a medida que vamos escribiendo nuestro proyecto, va a haber siempre algo como repetitivo, aunque no lo quisiera llamar repetitivo, sino que sí va a haber algo presente y recurrente que va a estar vinculando a todos los proyectos entre sí, articulados entonces de manera a modo de engranaje, a modo de piedritas angulares que va formando nuestro proyecto. Si cada parte de nuestro proyecto no se relaciona entre sí, entonces hay que pensar cómo estamos ejecutando nuestro proyecto, porque sí es importante que esta tesis, que esta frase, que estas palabras clave estén siempre relacionadas en cada parte de nuestro proyecto. Entonces, esto sucede. ¿Qué sucede? Referenciar, y referenciar requiere hacer una correcta cita biográfica y todo lo demás. Bueno, eso lo tenemos en un módulo más adelante, hablaremos más en detalle sobre esto. También requiere identificar. En el caso del estado del arte, tenemos que identificar qué artísticos, qué referentes artísticos, qué artistas, qué movimientos, qué imágenes, qué elementos de la cultura visual, qué elementos de la música o del audiovisual, de las industrias culturales, pueden ser mis referentes a la hora de ejecutar mi proyecto, porque como ya se mencionó anteriormente, no únicamente se trata de referentes biográficos, también se trata de referentes que pueden ser también productos culturales. Entonces, que sean afines con nuestro proyecto. Entonces, se trata de referentes que de alguna u otra manera dialogan con nuestro propósito o con nuestra idea de proyecto cultural. Entonces, es importante identificar qué referentes artísticos o culturales están relacionados con nuestro proyecto artístico. Y tenemos entonces recolectar. Entonces referenciar significa que si yo hablo de alguien que ya abordó una investigación sobre el trabajo de los artesanos, entonces yo diga, bueno, tal autor en tal libro habló sobre los artesanos. Identificar, entonces yo en internet encontré diversas imágenes de un trabajo artesanal. Todas esas imágenes las puedo ir identificando como un referente artístico visual. Y finalmente recolectar todas estas imágenes que encuentro, todos estos libros, todas estas citas, recortes de prensa, reportajes, etcétera. Lo puedo ir recolectando, lo puedo ir guardando en una carpeta, lo puedo ir guardando también aquí. Recordemos nuestra libreta, que es muy importante tener la libreta. Lo podemos ir guardando aquí. ¿Por qué? Porque esa recolección es lo que nos va a permitir más adelante referenciar a partir de la identificación de cada uno de estos elementos para nuestro proyecto. Entonces, referenciar es importante, identificar, pero recordemos que realmente lo que tenemos que hacer para poder formar nuestro estado del arte, nuestro marco teórico, es recolectar. Y cuando digo recolectar no significa como, voy a un libro, leí un libro, dejé el libro, vi unas imágenes, dejé las imágenes. No, significa que yo voy a tomar copia, voy a guardar, voy a escribir qué es lo que me sirve de cada libro, de cada imagen, y lo voy compilando en un lugar, sea un archivo Word, sea un PowerPoint, sea una carpeta en el escritorio, en el computador, sea en la propia agenda, pero tengo que ir recolectando casi que físicamente lo que yo voy a necesitar para mi proyecto. Esto es algo esencial. Entonces, por eso, cuando estoy recolectando, cuando estoy colocando entonces cada cosa aquí en mi libreta, en mi archivo,
en mi archivo Word, en mi carpeta en el computador, lo que realmente estoy es fichando, ¿sí? Entonces, a medida que leemos, comprendemos, analizamos, encontramos y conocemos, identificamos cada uno de los datos revisados en libros, artículos, obra, etc., debemos ir fichando debidamente cada extracto que vamos capturando para la teorización de nuestra propuesta en el marco teórico y estado del arte correspondiente. Fichar nos ayuda a organizar nuestra información para así proceder a su reacción. Del mismo modo, al paso que fichamos, podemos ir redactando. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo en un libro encontré que la palabra folclore se refería al rescate o apropiación de expresiones culturales, entonces yo ese pedazo lo voy a coger, lo voy a guardar y lo voy a anotar en mi archivo, en mi fichaje. Lo voy a empezar a organizar, voy a empezar a recolectar cada término o cada concepto que me sirve, voy a ir organizándolo entonces para mi archivo, para mi documento. Esto es muy importante, ya que si podemos compilarlo todo, si compilamos todo nuestro fichaje, todo nuestro proyecto, más adelante entonces cuando vamos a escribir, cuando vayamos a redactar nuestro marco teórico o cuando vayamos a redactar nuestro estado del arte, ya tenemos identificado lo que queremos realizar. Entonces en ese sentido se va a facilitar mucho nuestro proceso, porque ya está fichado. Es decir, ya está recolectado lo que necesitamos de cada texto y que sirve para nuestro proyecto. Porque evidentemente podemos leer mucha bibliografía, pero no siempre toda la bibliografía es la que vamos a usar. Lo que vamos a rescatar son extractos, y esos extractos de lo que leemos es lo que aporta a nuestro proyecto, a nuestro argumento. Antiguamente eran utilizadas fichas bibliográficas para realizar ese proceso, físicas, que eran unas cartulinas. Hoy en día los procesadores de texto informático pueden ayudarnos a esta tarea por medio de tablas, diapositivas, texto, imágenes, en fin. Lo importante es que nuestra ficha se incluya al menos una palabra clave para nuestra investigación. Es decir, si yo encontré un texto que me ayuda a comprender el uso de las flores en los ritos funerarios, entonces coloco palabra clave, flores en una región, flores en Bucaramanga, entonces coloco flores en Bucaramanga, coloco mi ficha y así entonces yo ya sé que esta parte que conseguí de determinado libro me servirá para cuando quiera explicar el uso de las flores en la ciudad, ¿sí? Voy a hacer ahorita un poquito más gráfico, ya les muestro una ficha. Lo importante es que nuestra ficha se incluya al menos una palabra clave en nuestra investigación. Por eso les digo siempre, pensemos en palabras clave, porque estas palabras clave son las que nos va a ayudar a enfocar nuestro proyecto y de alguna u otra manera poder determinar para dónde vamos con él y no salirnos mucho por las ramas. La referencia bibliográfica completa, la transcripción del contenido o un resumen o comentario. ¿Para qué me sirve esta información? Siempre que recolectemos, siempre que leamos algo y ese algo nos sirva, nos inquiete, nos despierte curiosidad, debemos pensar entonces para qué nos sirve esta información. ¿Para qué me sirve esta información a mi proyecto? ¿Por qué? Porque podemos encontrar también información muy interesante, pero que también a veces no está necesariamente ni directamente ni indirectamente relacionada con nuestro proyecto. Cuando hagamos nuestra revisión, cuando revisemos, cuando fichemos, cuando digamos, bueno, a mí esto me sirve, este pedazo yo lo voy a copiar porque me sirve cuando hable de tal, tenemos que guardar la referencia. Está esta tablita que más adelante la volveremos a consultar, de la lista de referencia, lista de chequeo de referencia de una fuente de la Universidad de Harvard. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos un texto, tenemos que identificar quién es el autor, en qué año fue publicado, también mirar acá como de dónde es que, si es un libro, si es un capítulo, si es un artículo de periódico, si es un recorte de prensa, un artículo de revista universitaria, académica, es un recorte de centro, un recorte de prensa, si es un sitio de internet,
si es un artículo de periódico ya impreso. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre el autor, el año de publicación, el título del artículo, el título de la publicación, el medio, en este caso si es un artículo académico, el lugar donde fue publicado, el editor, la edición, etc. ¿Todo esto para qué? Para que tengamos una referenciación clara, para que a la hora de hacer nuestro proyecto, porque recuerden que si en nuestro proyecto nosotros vamos a usar el concepto de agua que encontramos en un libro, por ejemplo, tenemos que colocar entonces quién fue el que hizo este concepto, quién fue el que lo desarrolló. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos estaríamos cometiendo plagio. Y si nosotros estamos tomando ideas de otros textos, tenemos que decir de dónde lo estamos tomando. Porque si no indicamos de dónde lo estamos tomando, estaríamos violando, digamos, como unos derechos de autor, porque es necesario dar los créditos a esas personas que ya han trabajado en el tema y que en este caso nos va a ayudar a sustentar y argumentar nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, en ese sentido es muy importante, siempre que fichemos, siempre que encontremos un concepto que me gusta, guardar ese concepto, guardarlo con la referencia adecuada, con el título, con el autor, con el año y con la página incluso, para cuando hagamos uso de este podamos colocar la referenciación completa en nuestro texto. Entonces, revisar requiere fichar y organizar. Entonces, aquí pues tenemos como la citación, lo que les implicaba que es obligatoria. Sin embargo, en esta parte de la citación de cómo citar un artículo lo podemos encontrar en las normas APA 2020, por ejemplo. También está en la Sicontec de cómo debemos citar correctamente. ¿Qué debemos colocar primero? Autor, fecha, año. Bueno, todo esto cuando tengamos una cita. Pero esto es algo que veremos en 2 o 3 módulos más adelante, entonces esto lo podemos dejar aquí en remojo y más adelante entonces retomar esta idea de fichar. Sin embargo, recordemos que cuando estemos redactando nuestro marco teórico o estado del arte, necesitamos citar correctamente a los autores y autoras de los cuales hemos tomado sus ideas, pudiéndose realizar citas directas, citas textuales, parafraseo, etc. Entonces recuerden que la citación de los autores es obligatoria para no incurrir en plagio. Entonces les dejo ahí este enlace de un manual de las normas APA, especialmente para que puedan leer sobre qué es una cita directa, una cita textual, una cita en parafraseo, etcétera, a la hora de hacer, porque a la hora de escribir su proyecto ustedes pueden escribir, por ejemplo, según Silva, en el año 2010, el agua es importante para las comunidades por su poder curativo, por ejemplo. Entonces tenemos que colocar dónde es que sacamos esa cita para dar los respectivos créditos a quienes han trabajado ese tema que nos interesa y que ahora vamos a usar como base para nuestro proyecto. Resumiendo, para redactar nuestro marco teórico y estado del arte necesitamos revisar, referenciar, reconocer, rastrear lo que otros y otras han hecho. Y si se tratase de una nueva temática, de algo poco o nada investigado, digamos, sucede mucho con los proyectos que nosotros realizamos desde nuestra ciudad, porque son muchos temas que nadie ha tocado justamente porque son temas destinados a la provincia o a la región. Debemos entonces encontrar investigaciones próximas o similares en otras latitudes, ya sea de la temática, desde el lugar donde se realizará determinado proyecto. Por ejemplo, si tengo un proyecto sobre la arcilla en Bucaramanga, pues, y los artesanos, pues no hay un estudio que hable sobre esto. Sin embargo, sí tengo estudios similares en otros lugares del país, porque estos estudios pueden aportarnos también para la ejecución de nuestro proyecto. ¿Listo? ¿Desde dónde parte determinada obra artística? Revisar nos ayuda a aprender de otros procesos similares, estado del arte o referentes, y a comprender los conceptos que usaremos, marco conceptual, marco teórico, ¿sí? Revisar nos ayuda a aprender de otros procesos similares, cómo estos se han podido ejecutar, y también a comprender los conceptos que vayamos a usar en la medida que tenemos que redactar nuestro marco teórico o conceptual. Ahora, revisar requiere fichar y organizar. Entonces, en este sentido también tenemos acá que
debemos revisar todos estos procesos y debemos tener en cuenta cada una de estas cosas. Debemos tener en cuenta que cada convocatoria, y eso sí es importante, cada convocatoria a veces dice como que bueno, los proyectos serán recibidos en formato APA. Las normas APA son las normas de la Asociación Psicológica Americana y también ICONTEC. Si alguna vez no han escuchado hablar de esto, se pueden saltar al módulo 3 o 4, 3 módulos más adelante, 2 más adelante, donde vamos a profundizar sobre estos términos si no los conocemos. Así que no se preocupen si no manejamos muy bien estos términos de APA, de ICONTEC, porque la idea es que también los aprendamos a usar. Vamos a tener un módulo solo para esto, pero entonces, ¿por qué lo dejo aquí pendiente? Porque si estamos haciendo nuestra revisión, nuestros conceptos que necesitamos, es importante citar correctamente para darle los créditos respectivos al elemento biográfico que estamos usando. Entonces, cada convocatoria para la presentación de proyectos tiene ciertos formatos establecidos, además de las normas APAS, también existen las ICONTEC, que son nuestras normas colombianas. Y de la misma manera, los nombres del marco teórico, conceptual, estado elértico, pueden ser varios, o sea, pueden variar. ¿En qué sentido? En que tal vez en una convocatoria no digan, por ejemplo, este es un marco teórico, sino que pueden decirle marco conceptual o pueden decirle como, por ejemplo, componente teórico, etc. Entonces tenemos que muchas veces cuando leemos las convocatorias ver cómo se asocia cada uno de estos términos, ¿sí? Y en cuanto a la ficha biográfica que tenemos acá, a la ficha, fichar, ¿qué significa fichar? Es simplemente en un papel, en una hoja, colocar entonces, por ejemplo, si estamos fichando en nuestra agenda, por ejemplo, la que tengo acá, colocamos entonces simplemente qué autor nos interesa, autor, autora, el comentario, lo que ellos dicen que puede aportarnos a nuestro proyecto y la referencia correcta. ¿Por qué? Porque cuando vamos recolectando esos pedacitos, imagínense ustedes que estamos llenando un álbum de chocolatinas, el popular álbum de chocolatinas, que estamos recolectando estampitas, que estamos recolectando papeletas. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que vamos a hacer con la idea de fichar, que vamos a recoger bloques de texto o de imagen que pueden funcionar para nuestro proyecto, los vamos anotando, los vamos guardando en tablitas, en un Excel, en una hoja física y los vamos organizando, les vamos poniendo una palabra clave. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando vayamos a redactar nuestro marco teórico, es lo que nos va a funcionar para tener nuestro grueso y así sustentar teóricamente nuestro proyecto. De tal manera que ahora vamos al paso de planificar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar por medio de qué actividades realizaré mi proyecto. Entonces, una vez tengamos identificado nuestro proyecto, ¿cierto?, desde sus componentes más teóricos, nos preparamos para poder realizar nuestro proyecto. ¿Y cómo será realizable nuestro proyecto? ¿Cómo nuestro proyecto puede ser posible? Bueno, nuestro proyecto puede ser posible de tal manera que pensamos en las actividades para que este se pueda realizar. Entonces, ¿qué actividades podemos tener? Podemos tener actividades de investigación, ¿sí? Investigación teórica, investigación de lectura. Podemos tener actividades prácticas, digamos en el caso de un proyecto de creación, la práctica es por medio de lo que vamos a realizar. Nosotros tenemos que planear actividades que, por ejemplo, están relacionadas con el hacer. Digamos, tengo que planear actividades referentes a horas en un taller, actividades dedicadas para la planeación de mi obra, etc. ¿Por qué? Porque estas actividades posteriormente van a ser vinculadas a nuestro cronograma. La parte investigativa. ¿Qué tiene que ver la parte investigativa? Entonces, ¿en qué momento voy a revisar? ¿En qué momento voy a leer ciertos libros? ¿En qué momento voy a leer ciertos teóricos que me van a aportar a mi proyecto? ¿Cierto? Y también otro importante, especialmente en la parte de gestión cultural, es también la creación y difusión y socialización de proyectos. Es decir, entre las actividades que planteamos para realizar nuestro proyecto,
tenemos que tener en cuenta también que existen actividades de difusión y de socialización, es decir, de actividades que incluye cosas como conversatorios, como talleres, como trabajo con la comunidad. Entonces, básicamente nuestros proyectos artísticos y culturales pueden tener tres componentes de actividades, los cuales pueden ser investigativas, es decir, la lectura, todos esos ejercicios de lectura que hacemos y todo lo demás. Nuestras prácticas, es decir, cuándo nos vamos a meter de llenos en el taller, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a crear, ¿sí? Todo este proceso creativo puede ir en la parte práctica de nuestro proyecto y de difusión y socialización. Una vez hayamos investigado y una vez hayamos creado, llega el momento de socializar, de hacer un conversatorio, de hacer un taller para presentar ante los demás nuestro resultado, el resultado de nuestro proyecto, de nuestro plan de acción. Es por eso que por medio de la planificación de actividades y revisión de lo que ya hemos escrito, es importante siempre revisar lo que ya hemos escrito. Este apartado puede estar vinculado con la metodología, más o menos. Sin embargo, aquí se muestran de manera panorámica las actividades del proyecto. Es decir, cuando digo de manera panorámica, hago referencia a, en el sentido de que aquí estamos viendo, en este mini curso, estamos viendo es una introducción. La idea es aquí tomar bases para después más adelante profundizar en todo esto que se tiene. Y de esta manera, después de esta profundización, ya entonces poder tener nuestro proyecto de manera completa y terminada. ¿Listo? Entonces, este apartado puede estar vinculado con la metodología, sin embargo, aquí se muestran de manera panorámica las actividades. Aquí estamos diciendo qué es lo que vamos a realizar en nuestro proyecto, ¿sí? ¿Qué actividades vamos a realizar? Simplemente cuáles vamos a realizar sin decir cómo las realizaremos, porque para eso está nuestro siguiente paso, que es operar. Mientras que la metodología nos indica cómo se va a hacer. Entonces, para este paso es recomendable identificar cada una de las actividades que se harán. Entonces, por ejemplo, si volvemos al proyecto de la gastronomía de Girón, de la fritanga, podríamos decir, una primera actividad sería leer libros que consideren la cocina, la comida como una práctica cultural. Después podríamos también buscar bibliografía referente a las comidas típicas de Santander. Después nuestro siguiente paso sería ir allá, ir a Girón, ir a hablar con las personas, con las mujeres que están encargadas de estos puestos. Después de esto podríamos tener otro paso que sería, una vez hablado con ella, una vez teniendo como sus entrevistas, investigar sobre las recetas, sobre el modo de preparación, sobre el tipo de alimentos, sobre el origen. Y así entonces vamos realizando unas actividades para poder concluir nuestro proyecto. Entonces, en ese sentido es muy importante entonces que planifiquemos el paso a paso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a llegar, voy a leer, después de leer voy a ir a hablar con ellas, después de hablar con ellas voy a investigar sobre los alimentos, después de saber los alimentos voy a investigar sobre cómo son preparados, después cómo se ha transmitido esta profesión, etc. De alguna u otra manera, planificar es lo que sostiene cada pilar de nuestro proyecto. Hay algo muy importante y es que cuando estamos planificando cada actividad puede estar relacionada a nuestros objetivos específicos. Entonces, en este punto es necesario revisar nuestros objetivos específicos, ya que estos pueden estar relacionados con nuestro plan de acción, con nuestras actividades. Muy bien, ahora, las anteriores actividades nos arrojan datos y experiencias, ¿ok? Los cuales podemos ir consignando aquí en nuestra bitácora. Es importante llevar un registro de cada actividad. Digamos, si yo digo que en la actividad, que en mi plan yo digo, por ejemplo, que voy a hacer entrevistas a las mujeres que trabajan en la fritanguería, entonces, ¿de qué manera voy a realizar este registro? Escrito, fotográfico, voy a realizar entrevistas, voy a grabar las entrevistas, voy a transcribirlas. Bueno, todo esto es importante
Es importante llevar un debido registro de cada actividad caso se tenga que presentar un informe final. Esto es muy importante. En la gran mayoría de convocatorias, para ya habilitar nuestro último desembolso, es importante presentar informes finales. Y estos informes finales hay que colocarlos en las actividades de nuestro proyecto, ya que van a requerir tiempo. Va a requerir tiempo hacer un informe final de cómo nos fue nuestro proyecto y por eso es importante tenerlo en cuenta. Esto es un adelanto para cuando ya estén ejecutando un proyecto. Sin embargo, puede mencionarse para su argumentación. Entonces las anteriores actividades nos arrojarán datos y experiencias, los cuales pueden ser consignados en fichas o un diario de campo en este aspecto cuando ya estemos ejecutando nuestro proyecto. Sin embargo, nosotros estamos presentando aquí es una propuesta, no estamos realizando el proyecto, estamos presentando una propuesta. Sin embargo, en la parte de planificación sería importante decir cómo es que nosotros lo vamos a hacer, qué actividades vamos a hacer en este sentido. Planificar significa identificar las acciones y actividades que llevemos a cabo, todo eso está implícito. Evitemos hablar de supuestos, propongamos actividades cuya realización sea 100% posible. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué podemos hacernos referencia con esto? Que estas actividades son las que nos va a llevar a que nuestro proyecto se realice. Si nosotros planificamos en nuestro proyecto actividades que tal vez son un poco inalcanzables, como por ejemplo, si voy a hacer un proyecto con el agua, entonces decir, no, vamos a ir al yacimiento del agua y a purificar el agua para que los habitantes puedan volver a consumir el agua a determinado lugar. Esto requiere un proceso tecnológico, científico, higiénico. Esto va a requerir otras cosas que ya no están a nuestro alcance, como agentes del arte y la cultura. Entonces, por favor, cuando planifiquemos actividades, tratemos de ser muy consecuentes con lo que está a nuestro alcance, ya que si hacemos un proyecto que está como muy ambicioso, tampoco va a parecer creíble, y lo mejor es planificar actividades que están vinculadas a nuestros objetivos específicos, que sean 100% realizables, ¿sí? Que se vea que se pueden realizar. Ya que si son muy utópicas de alguna manera, pues por más que queramos meterle así la energía, puede ser que no sean realizables, y entre más concreto sea nuestro proyecto, más focado será, y de esta manera será más fácil de realizar. ¿Cómo podemos entonces planificar? ¿Qué cosas, qué actividades pueden estar incluidas en nuestro proyecto? Entonces, algunas actividades que pueden estar incluidas en nuestro proyecto son realizar charlas, conversatorios, visitas a estos lugares. Si es un proyecto artístico también, porque pues si es un proyecto artístico que reflexiona sobre la vida silvestre, entonces pues no sé, en el cañón del Chicamocha, entonces hay que hacer un viaje para ir allá y conocer las especies de cerca, por ejemplo. Entonces hay que planear visitas, hay que hacer viajes. ¿Qué otras actividades? Si tengo una actividad artística, si tengo una producción de una obra, entonces voy a realizar una exposición. Tengo que colocar en mi planificación, bueno, se van a realizar 3 o 4 exposiciones o una gran exposición. También si va a circular, si la obra se va a presentar en diferentes lugares. También cómo la vamos a socializar, si en nuestro plan de trabajo vamos a tener entrevistas, vamos a hacer encuestas, vamos a hacer presentaciones teatrales, musicales, escénicas. Y entre las actividades debe ir también la redacción. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo un proyecto artístico, como les informé, también tenemos que hacer un informe final. Y este informe final se hace de manera escrita, donde vamos a contar nuestra experiencia haciendo este proyecto. Y por lo tanto también en nuestro plan es necesario pensar que tenemos que sacar tiempo para la redacción de estos informes. Y en el caso de un proyecto teórico, en el caso de un proyecto de carácter histórico o investigativo y no de creación, pues tenemos que tener en cuenta que hay que sacar como actividad redactar una actividad. Entonces, esta planificación es algo que se propone, es lo que vamos a realizar en el proyecto, realmente solo se menciona, esto solo lo vamos a hacer si ya estamos ejecutando nuestro proyecto, entonces vamos a redactar y todo lo demás,
De momento lo que sí tenemos que redactar es lo que vimos anteriormente en la parte de revisión, que es nuestro estado del arte y nuestro marco teórico. Pero aquí lo que hacemos cuando planificamos es proyectar qué haríamos en nuestro proyecto. ¿Para qué? Para que la organización y la planificación de las actividades muestre que nuestro proyecto es viable. Finalmente tenemos operar. ¿Qué es operar? ¿A qué me refiero? Me refiero en este lugar, en este momento, a cómo haremos posible nuestro proyecto. Cómo vamos a realizar nuestras actividades. Eso es la metodología, es decir, cómo vamos a interpretar los datos que tenemos. El modo de operar nuestro proyecto, es decir, la metodología, no necesariamente está ligado a un método, porque también con nuestra propia experiencia, nosotros también hemos desarrollado ciertas maneras de realizar nuestras cosas, ¿no? De realizar nuestras metas, de realizar nuestros proyectos. Más bien a la revisión de cómo realizaremos las actividades de nuestro proyecto. Cada área artística y cultural se conoce a sí misma y por lo tanto la metodología puede nutrirse también de anteriores experiencias. Entonces es cómo vamos a realizar las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo voy a acercarme a las mujeres que trabajan en Girón, en la Fritanga? ¿O cómo voy a acercarme a la comunidad que hay cierto como interés para la valoración del agua? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues por medio de entrevistas, ¿sí? Entonces, pero estas entrevistas, por ejemplo, pueden tener enfoques cuantitativos o cualitativos. Entonces, por ejemplo, si voy a trabajar entrevistas, yo debo indicar en mi metodología que las entrevistas van a tener un enfoque cuantitativo, es decir, de cuántas, por ejemplo, cuántas mujeres trabajan en Girón, y también cualitativos. Cualitativos no es de números, sino de, por ejemplo, sería cómo ellas, ¿sí? Han mantenido la tradición oral. No, unas ha sido herencia de familia, otra transmisión directa de abuelo, madre, abuela, madre, nieta. Otras mujeres han conservado sus tradiciones gastronómicas porque pues era el negocio familiar, no necesariamente la abuela, sino de los papás, etcétera. En otro caso puede ser que se compró el negocio y entonces así digamos que estos enfoques, digamos, para profundizar sobre esto pueden consultarlo en el internet. Está muy explicadito que cuando tenemos un enfoque cuantitativo estamos haciendo referencia de cuántas veces se hace esto, ¿sí? De cuántos puestos hay, de cuántos artistas hay trabajando con determinada temática, y también lo cualitativo, pero todo eso también depende del tipo de entrevista. Por ejemplo, es diferente, digamos, una pregunta cuantitativa sería, por ejemplo, ¿cuántos artistas trabajan hoy en día con la escultura? Entonces yo tengo una cifra numérica, 10, 20, 30. Ahora, cuando yo hago una pregunta cuya respuesta no es numérica, entonces estoy haciendo referencia a algo cualitativo, que sería, por ejemplo, ¿qué tipo de materiales usan? Unos usan la piedra, otros la madera, otros el metal. Esa respuesta no es numérica, simplemente me está diciendo qué es lo que usan para sus esculturas. Ya después, cuando yo determine, ya pues más adelante tendré un dato numérico que sería, bueno, tanto por ciento usa materiales madera, tanto por ciento piedra, tanto por ciento metal. Ahí ya es cualitativo, pero antes de ser un número fue primero un cual, ¿ok? Antes de ser un número de cuántos cuantitativo fue cualitativo. ¿Por qué? Porque empecé a identificar los materiales empleados para la producción escultórica de cierta comunidad de artesanos, por ejemplo. Entonces, esa sería mi metodología. Por ejemplo, si voy a hacer entrevistas, si le voy a preguntar a los artesanos escultores cómo realizan sus esculturas, entonces voy a tener este tipo de respuestas, ¿ok? Si en las actividades que mencionamos se realizarán entrevistas, en la metodología podríamos decir que estas serán analizadas a partir de ciertas variables, con enfoques cuantitativos o cualitativos, lo cual también depende del tipo de entrevista. Incluso las entrevistas pueden tener los dos, mixtos, tanto cualitativos como cuantitativos. Lo que aquí consigamos es lo que vamos a hacer con las entrevistas, ¿listo? Entonces, digamos, si en las entrevistas
vamos a identificar entonces qué tipo de materiales trabajan. Entonces, en ese sentido, pues estamos primero identificando cuántos artesanos usan la escultura y después qué materiales utilizan. Cuánto sería el número de artesanos y qué materiales sería el cualitativo, cuáles materiales usan. Otro ejemplo, por ejemplo, en la metodología sería que si nuestro proyecto tiene diversas exposiciones o presentaciones, debemos proponer entonces qué datos deben obtenerse a partir de esa experiencia. Entonces, como por ejemplo, comprender los intereses del público, comprender la recepción del público, cómo el público va a percibir esto, por qué es importante la circulación de una obra de arte, por cómo queremos que el público se acerque a estas esferas, etc. Entonces, también la revisión bibliográfica, si bien esta actividad corresponde al marco teórico, aunque propongamos en el marco teórico algunos referentes, esos también pueden profundizarse después en la ejecución de nuestro proyecto. Y por eso pues también debemos indicar cómo vamos a abordar la bibliografía. Vamos a hacer un fichaje, vamos a hacer una lectura, vamos a resumir, etc. Lo mismo con la escritura, entonces digamos también decir que el texto será, por ejemplo, una compilación de datos, una compilación de experiencias, que el informe final lo que busca es hacer un resumen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cada una de estas cosas? Los conversatorios, por ejemplo, decir cómo será la dinámica de los conversatorios, ¿no? Que pueden ser participativos, que pueden ser homogéneos, los cuales también pueden ser rondas de preguntas con el artista, talleres o conversatorios donde hay mucha interacción del público, etcétera, ¿ok? ¿Y con qué propósito? Dar a conocer el proyecto final, dar a conocer el proceso, dar a conocer cómo se ha venido realizando un proyecto, etcétera. Y la metodología entonces significa, así en resumidas cuentas, cómo operaremos nuestro proyecto, cómo vamos a capotar cada situación y cómo haremos para comprender cada una de estas experiencias, pudiéndose valer de otros trabajos como por ejemplo para teorizar y mostrar mayor viabilidad de nuestro proyecto. A medida que usamos una metodología, nuestro proyecto puede verse más viable, y entonces si nuestro proyecto es más viable, entonces va a tener mayor credibilidad para que éste sea aceptado. Y por eso hay que tener en cuenta en la metodología cada una de las cosas, cada uno de los pasos que haremos para operar y realizar nuestro proyecto, ya que eso es lo que, a medida que nos apropiamos de las actividades por medio de nuestros métodos, esto va a ser más creíble y por lo tanto va a ser más viable, y así podemos entonces mostrar un proyecto ejecutable. Entonces, ya para finalizar, describir significa entonces formular una introducción o presentación de nuestro proyecto. Revisar va a implicar hacer citaciones para conocer el proyecto de otros, para así crear nuestro marco teórico, nuestro estado del arte o los antecedentes. Planificar entonces va a implicar mostrar nuestro plan de acción, las actividades y los procedimientos que realizaremos para la consecución de nuestro proyecto. Y operar va a significar entonces comprender cómo realizaremos nuestras actividades, con qué enfoque, que vincula la práctica con la escritura y la comprensión de los datos, ¿sí? Ahí estoy tapando un poquito esta partecita, pero lo que dice es operar para comprender cómo realizaremos nuestras actividades desde un enfoque que vincula la práctica con la escritura y la comprensión de los datos. Entonces recordemos los 4 pasos que nos ayudan a teorizar para ejecutar nuestro proyecto. Los primeros 2 que tienen que ver con lo teórico, describir y revisar, y los otros 2 con lo práctico, planificar y operar. Se me escapó ahí ese número 33. Entonces, bueno, no pasa nada. Entonces vamos a formular una introducción. En el segundo paso vamos a tener los elementos necesarios para crear un marco teórico, unos antecedentes, un estado del arte.
vamos a planificar, vamos a mencionar qué actividades vamos a realizar en nuestro proyecto y finalmente cómo vamos a realizarlo, ¿sí? Cómo vamos a poder realizar todo nuestro proyecto. Entonces, ¿qué aprendimos en este módulo que espero que podamos haber aclarado? Primero, tener insumos, tener material para redactar la descripción, la introducción o resumen o presentación de nuestro proyecto. Segundo, tenemos entonces los elementos para la construcción de un marco teórico o conceptual, así como los antecedentes o estado del arte. Tercero, tenemos pistas para la planificación de nuestras actividades en el proyecto. Y cuarto, tenemos las orientaciones respectivas para la ejecución de una metodología que permita el procesamiento de los datos y experiencias del proyecto. Entonces, en esta parte de teorizar para ejecutar, podemos revisar el video varias veces. Sin embargo, lo que recomiendo es que tomemos nota siempre de lo que aquí hablemos para poder vincular todo esto, porque esto va a ser, este módulo nos sirve en este momento para realizar lo que en un proyecto pueda implicar cuando nos digan, bueno, el proyecto necesita un marco teórico. Entonces necesito revisar, necesito ir a una bibliografía, necesito buscar artículos, necesito buscar referentes artísticos. Un estado del arte, lo mismo, necesito ver qué proyectos se han realizado similares de diferentes fuentes, desde el periódico, desde una entrevista, desde un video. Y de igual manera entonces necesito planificar las actividades que sería el hacer. ¿Qué actividades voy a realizar para poder ejecutar mi proyecto? Y posteriormente entonces indicar cómo las voy a realizar proponiendo una metodología, la cual muchas veces dependiendo del área artística, independiente incluso de nuestra propia experiencia, puede variar. Bueno, entonces pues este fue nuestro módulo 4, teorizar para ejecutar, de nuestro minicurso de formulación y emprendimiento de proyectos artísticos y culturales, gracias al Museo de Arte Moderno y al Ministerio de Cultura. Pido ahí como cualquier error de digitación que se me haya colado por ahí. De todas maneras, lo importante es que pues aquí estamos, ahí está el material disponible para que lo consulten cuando sea necesario. Entonces, nos veremos próximamente en nuestro módulo 5. Muchas gracias.